La tensión entre el protagonista y el caballero escolta se podía notar a simple vista. Pero el caballero se mostraba confiado, aunque el protagonista se dio cuenta de inmediato de que algo no andaba bien. Justo en ese momento, el protagonista pudo sentir que algo detrás de él comenzaba a moverse. Una persona que se encontraba escondida entre las armaduras del fondo se había lanzado directamente a atacarlo. El protagonista se dio cuenta de lo que ocurría justo a tiempo. El asesino rápidamente intentó incrustar su espada detrás del asiento donde estaba el protagonista, creyendo haberlo atravesado, pero en ese preciso instante el protagonista esquivó el ataque. El asiento salió volando por los aires, y el asesino, confundido, no podía comprender qué estaba sucediendo. En un movimiento ágil, el protagonista esquivó por completo el ataque y le propinó una patada en el estómago al asesino, que lo hizo volar por la ventana junto con el mueble. Tanto Bernard como la joven señorita quedaron sorprendidos por lo que acababa de hacer el protagonista. Ghislaine, observando sus reacciones, les dijo que claramente se trataba de un asesino que había fingido cortesía mientras lanzaba un ataque sorpresa. Entonces se lanzó directamente contra el caballero escolta, comentando que esa hospitalidad le parecía bastante precaria. El caballero, a gran velocidad, contrarrestó el ataque del protagonista. Mientras lo observaba fijamente, el protagonista le preguntó si acaso Rifle no conocía la caballerosidad. Bernard le respondió que lo sentía, pero que él fue el primero en ser grosero al llegar sin avisar y, además, molestar a la joven señorita, lo cual era completamente desconsiderado. Mientras sujetaba la espada del protagonista con su brazo, el caballero le dijo que no había necesidad de ser educado con alguien así desde el principio. Ese movimiento llamó la atención del protagonista, y el caballero estuvo a punto de atravesarlo con su espada. Sin embargo, el protagonista esquivó a gran velocidad y, apoyándose en la misma espada que el caballero sujetaba, le dio una patada descendente. Aunque no funcionó al principio, le permitió recuperar su espada y alejarse del caballero, dándole una patada en el pecho para reposicionarse. Ambos recuperaron rápidamente su postura y se observaban fijamente. El caballero pensaba que el protagonista era un idiota que no servía para nada, ni siquiera tenía habilidades reales que lo respaldaran. Pero al cruzar espadas brevemente, se dio cuenta de que no parecía un novato en absoluto. La joven señorita le preguntó a Bernard qué estaba haciendo, si acaso estaba perdiendo o tratando de quedar empatado con ese idiota. El caballero entonces se dio cuenta de cuál había sido su error. Furiosa, la joven le exigió que se apurara y le entregara la cabeza del protagonista, claro, si realmente se consideraba su espada. Estas palabras dejaron al caballero en silencio, y le aseguró a la señorita que no la decepcionaría. Se preparó para atacar al protagonista, aunque, lejos de lo que podría haberse esperado, el caballero apuntó su espada al protagonista con una mirada intimidante, y le dijo que cargara contra él. Luego de escuchar eso, muy tranquilamente el protagonista le preguntó al caballero si acaso se atrevía, él siendo un caballero escolta, a darle órdenes a un noble. Bernard le respondió que le había hecho un favor, pero si insistía, haría lo que él deseara. El protagonista se encontraba observando a su oponente de frente, pero en un simple parpadeo, el caballero ya estaba peligrosamente cerca, a punto de lanzarle un poderoso ataque. El protagonista reaccionó a tiempo y esquivó rápidamente el golpe que iba directo a su rostro, aunque no salió completamente ileso, ya que recibió un pequeño rasguño en la mejilla. Al ver que el protagonista había esquivado su ataque, el caballero se enfureció más y comenzó a atacar sin descanso, forzando al protagonista a retroceder mientras apenas lograba repeler los golpes. Por otro lado, la joven señorita, que observaba el combate, pensaba cómo era posible que ese tonto al que llamaban piojoso estuviera luchando de igual a igual contra Bernard. De regreso al combate, el protagonista logró bloquear uno de los ataques del caballero y en ese instante contraatacó con una poderosa estocada. Claro, Bernard repitió su movimiento anterior, movió su brazo para enredar la espada del protagonista y ejecutó de nuevo una estocada directa al rostro. El protagonista la esquivó rápidamente y, sonriendo, le preguntó si pensaba hacer lo mismo otra vez. Repitió también su patada de antes, pero se dio cuenta de que algo no estaba bien. El caballero se encontraba en una posición distinta, y antes de que el protagonista pudiera reaccionar, el caballero le dijo que eso no funcionaría dos veces. De inmediato, el caballero azotó con fuerza al protagonista contra el suelo, dejándolo malherido. Antes de que pudiera levantarse, el caballero se lanzó de frente con una estocada para acabarlo.
Aún así, el protagonista fue lo bastante ágil como para bloquear la espada con su pierna y, aprovechando el impulso, logró reposicionarse a la distancia. En ese momento, el protagonista comprendió lo que pasaba: el caballero estaba reforzando su cuerpo con maná para minimizar el daño. Bernard le mencionó que ahora lo veía diferente, que no era como lo había escuchado. Decía que el dicho "nunca se sabe realmente hasta que se lucha contra alguien" era muy cierto, y claramente aplicaba para el protagonista. Mientras arrojaba la espada del protagonista hacia atrás, Bernard comentó que esa habilidad con la espada no parecía algo aprendido de forma sistemática, sino más bien adquirido a través de experiencia en combate real. Le preguntó si acaso había luchado contra los bárbaros tantas veces que terminó adoptando su estilo de manera natural. Mientras mostraban cómo la espada del protagonista caía por detrás del caballero, este mencionaba que tal método de pelea podía funcionar en el caos de un campo de batalla, pero no contra alguien como él. Confiado en que el combate ya había terminado, le dijo al protagonista que la diversión acabaría en ese instante. Ghislaine comenzó a pensar que, como se esperaba, eso sería bastante difícil, pues las estocadas del caballero eran estrechas, precisas y constantemente apuntaban a su cuerpo. Jugaban con el sentido de la distancia y del tiempo. Además, a corta distancia, la diferencia de tamaño hacía difícil para el protagonista dominarlo solo con técnica. Tuvo claro que, en primer lugar, ese no era un oponente al que debió intentar enfrentar todavía. Mientras se preparaba para recuperar el hilo de maná, le mencionó al caballero que debía saber algo: él tampoco tenía mucho tiempo que perder. Entonces, se mostró cómo el protagonista comenzó a tirar del hilo de maná que estaba conectado a su espada. En ese momento, el caballero se dio cuenta de lo que sucedía. Se preguntaba si acaso eso era maná y, mientras lo observaba de reojo, dudaba si lo que veía era un hilo. Pero antes de que pudiera reaccionar, la empuñadura de la espada del protagonista impactó con fuerza en la nuca del caballero. Aún así, la diversión no había terminado. En esos pocos segundos de desconcierto, el protagonista aprovechó para acercarse y le propinó un poderoso rodillazo en el rostro. Bernard, aturdido, no entendía qué acababa de suceder, mientras que la señorita le gritaba que debía recuperar la compostura de inmediato. En ese instante, el protagonista ya sujetaba su espada y, suspendido en el aire, se preparaba para realizar un poderoso corte descendente, el cual el caballero apenas logró bloquear. A pesar de eso, el caballero realmente se encontraba preocupado por el impacto del ataque. Con mera fuerza bruta, logró empujar al protagonista hacia atrás. Este se reposicionó rápidamente, mientras el caballero le decía a la señorita que debía salir de inmediato, añadiendo que, a ese ritmo, no podía garantizar su seguridad. A partir de ese momento, lo daría todo en contra del protagonista. Con una expresión seria, el protagonista le respondió que eso quería verlo, ya que hacía mucho no se enfrentaba a alguien tan entretenido. Mientras tanto, en la historia, se mostraba cómo la prometida del protagonista huía a máxima velocidad de la habitación, con su mascota en brazos. Furiosa, pensaba en cómo se atrevía el protagonista a humillarla de esa forma. Además, se preguntaba quién había sido el idiota que filtró información sobre el gremio de comerciantes a ese loco de Ghislaine. No había forma de que él supiera tantos detalles sin ayuda. Y ahora la información sobre el protagonista, que había acabado con unos orcos, que había protegido a su hermana de los desvives, incluso que había derrotado al heredero de Loges. Según su pasado, ella pensaba que todo eso había sido simple suerte o rumores exagerados, pero ahora empezaba a creer que quizás fuera verdad. Con eso en mente, la chica maldecía mientras, al llegar a una esquina, se preparaba para cruzar. Se preguntaba qué demonios estaban haciendo los guardias que había puesto por delante, pero en ese instante, una presencia sombría apareció al final del pasillo, frente a ella. Era una figura encapuchada que la observaba fijamente. Esa persona no era otra que Vivian, la sirvienta personal del protagonista, quien le dijo a la señorita que había pasado bastante tiempo. La prometida del protagonista la reconoció y le preguntó si no era la sirvienta de Perduin, y qué hacía allí. Pero inmediatamente, Vivian le ordenó que guardara silencio. Estaba justo detrás de ella y la apuntaba con una daga. La chica se encontraba completamente sorprendida por lo que estaba pasando, y justo en ese preciso instante, la criada del protagonista terminó retirando la araña de su boca, mencionando que todavía tenía esa desagradable criatura en los labios. La criada mencionaba que creía que todo comenzó durante la ceremonia de compromiso,
ya que recordaba haber escuchado a escondidas una conversación entre el conde Raffle y su señor Dune. Los hermanos de la prometida del protagonista la molestaban constantemente porque siempre tenía arañas espeluznantes a su alrededor. Por eso, ella terminó criándolas por sí misma, quizá como una forma de venganza. No estaba segura si lo hacía para superar su trauma o como una muestra de autoafirmación. Aún así, la criada se disculpaba con la señorita, pero sentía que debía decírselo de frente, las arañas no le quedaban para nada bien. Luego tiró la pequeña araña al suelo y la aplastó, acabando con su vida, y le preguntó si acaso podía pedirle su cooperación. De regreso a la habitación en la que se encontraba el protagonista, observamos como un caballero emanaba una gran cantidad de maná, preparándose para atacarlo. El protagonista notaba que el aire a su alrededor se volvía más pesado, y mientras observaba fijamente al caballero, reconocía la cantidad tan aplastante de maná que éste poseía. El caballero, listo para atacar, le preguntaba si acaso era un oponente entretenido, lo cual sonaba como algo que diría un humilde mercenario. Luego cuestionaba si realmente se hacía llamar noble, igual que su señorita. Muy tranquilo, el protagonista le respondía que por supuesto era un noble, y que eso no era algo que debía decir un simple caballero escolta como él, a menos que estuviera equivocado. Luego ambos guardaron silencio por unos segundos, hasta que el caballero realizó el primer movimiento, lanzándose a gran velocidad hacia el protagonista mientras gritaba su nombre, furioso. Mientras realizaba múltiples estocadas, el caballero le decía al protagonista que no debía deshonrar a la nobleza. El protagonista, serio, comenzaba a repeler y esquivar la mayoría de los ataques, aunque algunos se le complicaban un poco. Mientras peleaba, pensaba en lo feroz que avanzaba su oponente, pero pronto le dijo que ya era suficiente, desviando su espada para prepararse y ejecutar un golpe descendente. A pesar de la destreza y agilidad del protagonista, el caballero tampoco se quedaba atrás y rápidamente hizo una estocada para desviar su ataque, provocando que el protagonista perdiera momentáneamente el equilibrio. En ese instante, el protagonista comprendió lo que ocurría. El caballero lo había hecho intencionalmente. Llamándolo por su nombre, el caballero le dijo que ese había sido su ataque final, preparándose para una estocada definitiva. Se mostró el ataque del caballero, el cual alcanzó directamente al protagonista. Pero antes de que pudiera reaccionar del todo, el caballero quedó confundido por lo que veía. El protagonista se había preparado para recibir la herida, usando su hombro para apartar la hoja. A pesar de la herida, el protagonista logró ejecutar un contraataque. Aunque el caballero bloqueó el ataque, le comentó que, efectivamente, no debía bajar la guardia hasta el final. Aún así, se preparaba para desarmarlo. El protagonista se dio cuenta de esto, pero no fue suficiente. El caballero aprovechó la finta para terminar partiéndolo por las costillas. Le mencionaba al chico que esa era la diferencia entre él y un hombre que ha blandido su espada solo por entrenamiento. Se nos muestra cómo el protagonista comienza a volar por los aires, pero termina aprovechando ese impulso para reposicionarse. Ya un poco más distanciado de su oponente, el protagonista sonríe ligeramente y se menciona que, como se esperaba, aquello le parecía realmente entretenido. Mientras analizaba a su oponente, se explicaba que éste poseía una velocidad abrumadora, gran alcance, ataques consecutivos y un control perfecto del flujo de la pelea. Cualquier intento de contraataque cuerpo a cuerpo a través de un agarre era anulado al instante, y en los choques directos, hacía que pareciera que las espadas estaban entrelazadas, engañando al protagonista para que pensara que podía separarse. El protagonista continuaba pensando que con su mano actual no podía contrarrestar la fuerza de su rival. Mientras el caballero se lanzaba de frente para atacarlo, el protagonista hacía una reflexión, hablaba únicamente del maná que tenía en ese momento. Y entonces, preparándose para contraatacar, el protagonista nos mostraba algo más. En ese preciso instante, el protagonista abrió su tercer núcleo de maná, desatando una enorme cantidad de energía y desplazándose a gran velocidad hacia donde se encontraba el caballero. Rápidamente entrelazó su espada con la del enemigo y, con un movimiento veloz, logró desarmarlo completamente. El caballero no podía creer lo que estaba pasando. El joven señor Hisin lo había desarmado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo era posible que manejara un maná tan explosivo en combate? Era completamente increíble. Justo cuando el protagonista estaba a punto de ejecutar el ataque final, alguien le gritó que debía detenerse. La espada del protagonista ya había perforado superficialmente la frente del caballero, quien había sido derrotado por completo.
Todo esto fue presenciado por la prometida del protagonista y su criada, quienes acababan de entrar en la habitación. Con lágrimas en los ojos, la chica le dijo al protagonista que debía tomar las 10.000 monedas de oro y desaparecer de su vista de inmediato. El protagonista la observó y le respondió que le parecía una molestia, pero que habría sido mejor que se las diera cuando se lo pidió amablemente. Retiró su espada del cuerpo del caballero, quien aún estaba en shock, y este terminó desplomándose en el suelo. Mientras el protagonista se acercaba a su prometida, la criada le preguntó si acaso no era demasiado llamar a eso una pelea por amor. El protagonista se acercó más a ella, la llamó por su nombre y le dijo que tenía noticias desafortunadas. La cuota acababa de subir a 20.000 monedas de oro. Un rato después, se nos muestra el desastre y la destrucción causados por la pequeña disputa entre el protagonista y su prometida. Inmediatamente vemos como Amelia, furiosa, deja caer un florero en el suelo. Ella se encuentra en su habitación privada junto a su caballero escolta. Él comienza a disculparse, mencionándole que el oponente era mucho más fuerte de lo que decían los rumores, y que su error fue no haberlo evaluado con antelación. Además, comenta que en un instante, el protagonista liberó un maná que superaba incluso al de un caballero de alto rango. Amelia, con el ceño fruncido, le responde que Hisin ha cambiado bastante. Ante esto, el caballero le preguntó si deseaba reportar lo sucedido a la familia del duque Delfine. Pero, al oír ese comentario, la señorita le propinó una bofetada, lo tomó por la camisa, lo acercó a ella y le dijo que debía cuidar su boca. Le preguntó si tenía alguna idea del terror que representaba el duque Delfine. Si los eventos de ese día salían a la luz, serían sus cabezas las que terminarían rodando por el suelo. La razón por la cual se había aliado con el duque sin que su padre lo supiera fue porque hizo un pacto secreto con él, a cambio de ayudarlo a eliminar a Perdón. El duque le prometió apoyarla en la rebelión que planeaba iniciar muy pronto. Si todo esto se descubriera, sus propios hermanos terminarían causando su muerte. Además, si se revelaban los secretos detrás del gremio, también podrían descubrir el pacto. Por eso, lo más importante ahora era encontrar una manera de acabar con Gisle, cueste lo que cueste. El caballero comprendió las órdenes de su señorita. Entonces, ella le preguntó cuál era la condición actual del protagonista. El caballero respondió que presentaba múltiples cortes por todo el cuerpo, una gran herida en el hombro, y que, habiendo usado una cantidad descomunal de maná, no se esperaba que su estado mejorara pronto. Pero el verdadero problema era que no podían utilizar a los caballeros del territorio sin dejar rastros. La chica le respondió que lo sabía y, precisamente por eso, debían usar a los que habían criado para momentos como ese. El caballero le preguntó si se refería a los felinos salvajes. Explicó que eran huérfanos de guerra, sin linajes ni estatus, especialistas de nacimiento en tareas oscuras. Esa era la red de los felinos salvajes. Mientras tanto, Amelia le señalaba un lugar en el mapa y le decía que debía enviar a los felinos a ese punto, reuniendo al menos una docena de ellos que fueran hábiles con el maná. El caballero, sorprendido, entendió que ese valle era el único camino directo que conducía a Perdón desde el territorio de Rev. Era un paso poco transitado y el terreno estrecho lo hacía perfecto para actuar en silencio. El caballero le aseguró a su señorita que se encargaría de que todo estuviera completamente preparado para cuando Gisle cruzara por ese camino. Amelia, con una mirada fría, pensaba que el protagonista tendría que pagar el precio por la humillación que le había causado ese día. Vemos entonces que el carruaje en el que viajaba el protagonista salía a gran velocidad del territorio de Raful. Dentro, él se estaba aplicando primeros auxilios a sí mismo mientras pensaba en Amelia. Su caballero le preguntaba si realmente se encontraba bien, a lo que el protagonista le respondió que no se preocupara, que eso no era nada para él. Consideraba que la herida en su hombro no era tan profunda, aunque había sido algo imprudente, pero no del todo malo. Además, las 20.000 monedas de oro que le había dado Amelia eran más que suficientes como capital inicial para reconstruir su territorio. Para él, eso equivalía a ahorrar años de esfuerzo. Habría sido bueno terminar con Amelia también, pero hacerlo podría haber desatado un conflicto territorial mucho más grave, y no podía permitir que sus emociones impulsivas pusieran en peligro a su gente. Perdón ya estaba bastante ocupado defendiéndose de los bárbaros, así que retirarse en ese momento era el mejor movimiento posible.
Además, el simple hecho de que ahora él conociera los secretos del gremio Arun haría mucho más difícil que ellos pudieran actuar libremente. Con eso en mente, el protagonista se aprovecharía completamente de Amelia. En ese momento, la criada del protagonista lo observaba fijamente e inmediatamente le preguntó si acaso las cosas habían salido como él esperaba. Comenzó a mencionarle que le había dicho a Sui que jugara con los guardias y que escuchó una pelea adentro, por lo que había tomado a Amelia como rehén. Después de que saliera, el protagonista, desviando la mirada, mencionó que ese era el plan después de todo, aunque pensaba que había instruido al anciano Fergus para que se encargara de eso. De pronto, el protagonista comenzó a sentir una sensación extraña en todo su cuerpo. Rápidamente, el caballero se alarmó por lo que le estaba sucediendo. El protagonista, luego de toser, observó su mano cubierta de un líquido rojo y se preguntó si acaso esa era la consecuencia por abrir el tercer núcleo. No era tan serio como la última vez, pero si continuaba así, se convertiría en un problema. Necesitaba encontrar una manera de incrementar su maná rápidamente. En ese instante, la criada del protagonista lo tomó de la mano. Él le preguntó a Belinda qué era lo que iba a hacer. La chica, sacando una aguja, le dijo que su flujo de maná era un completo desastre, y con gran velocidad comenzó a hacerle múltiples pinchazos en la mano, dejando al chico sorprendido. Algo comenzó a emerger de su estómago. Inmediatamente, el protagonista exhaló una enorme cantidad de humo de todo su cuerpo. Mientras observaba su mano, notó que su camino de maná, antes estancado, ahora se había aclarado un poco. Ese tipo de tratamiento solo era posible con una profunda comprensión del maná, por lo que el protagonista empezó a dudar de quién era realmente Belinda. Sabía que su madre la había traído, pero nunca se habría imaginado que fuera una simple sirvienta. ¿Quién era realmente? ¿Cuál era su verdadera identidad? No entendía por qué alguien con un nivel de habilidades tan alto estaría trabajando como sirvienta jefa en una zona rural como esa. Pero pensó que mientras más personas fuertes tuviera en su territorio, mucho mejor, ya que las personas con las que se había topado hasta ahora eran solo el comienzo de lo que estaba por venir. Mientras el carruaje seguía a máxima velocidad, Belinda llamó la atención del protagonista y le dijo que confiaba en él, así que, fuera lo que fuera que hiciera, lo ayudaría sin dudarlo. Por eso, necesitaba que le explicara por qué le había quitado una gran cantidad de dinero a la señorita Amelia. El protagonista guardó silencio por unos segundos y luego mencionó que había algo en lo que necesitaba gastar dinero, y Amelia era la única cercana y con tanta riqueza. Eso dejó sorprendidos tanto al caballero como a la criada. Ella le preguntó si causó todo ese desastre e incluso recibió un bloqueo solo por eso. Añadió que, si eso llegaba a oídos del conde de Rayford, estaría en un enorme problema. Pero el protagonista le respondió que no debía preocuparse, ya que Amelia nunca diría nada de eso a su padre. Luego le preguntó si no le había dicho que confiaba en él, a lo que la chica, molesta, le respondió que sí, eso era lo que había dicho. Entonces, al menos debería decirle a la persona que estaba arriesgándolo todo junto a él para que utilizaría ese dinero. El protagonista guardó silencio por unos segundos, y luego le reveló que se trataba del bosque de las bestias. Iba a encargarse de desarrollarlo. Inmediatamente, el caballero le gritó que no podían hacer algo como eso, que se había intentado desarrollar el bosque de las bestias desde la era de su bisabuelo. Pero inmediatamente el protagonista lo interrumpió, dejando ese tema a un lado. Le preguntó a Fergus qué había pasado con la solicitud que le hizo antes de entrar al castillo. El hombre, algo impresionado, lo llamó por su nombre, pero rápidamente se mordió el labio. Dejando de lado el asunto del bosque, le dijo que sí, que la persona que le había pedido encontrar estaba en la ubicación que mencionó. Sin embargo, le preguntó si en serio esa era su condición. El protagonista respondió que, siempre y cuando se encontrara vivo, eso era lo único que importaba. Por lo tanto, iba a ir allá de inmediato. La criada le preguntó si no regresarían al territorio, ya que con su condición actual, no podía simplemente vagar por ahí. El protagonista le preguntó a Belinda si creía que Amelia los dejaría ir después de lo que había pasado. Comenzó a pensar que, conociendo su personalidad, era obvio que intentaría eliminarlo para silenciarlo completamente. Belinda le dijo que ella era buena peleando, y que el anciano Fergus también era un caballero. Si las cosas se ponían mal, podrían enfrentarlo. Pero el protagonista la interrumpió, diciéndole que, aunque lo apreciaba, ese no era su rol.
Le explicó que el campo de batalla era diferente y que en ese momento necesitaban un capitán de carga, y justo a esa persona iban a ver. Entonces llegaron a una pequeña cabaña destartalada, ubicada en medio del bosque. Inmediatamente tocaron la puerta. Mientras esperaban, Belinda comentó que la residencia estaba completamente en ruinas. Fergus confirmó que ese era el lugar correcto. Justo entonces, alguien se acercó a abrir. Apareció un hombre cubierto completamente de cabello. Salió a ver quiénes eran y les preguntó directamente. Todos quedaron sorprendidos ante su apariencia. Belinda se acercó al protagonista y le susurró si en serio esa era la persona que había pedido encontrar. ¿Ese era un capitán de carga? Aquel hombre parecía bastante enfermo y no daba la impresión de poder siquiera sostenerse, mucho menos cargar en batalla. El protagonista le aseguró que sí, él era la persona correcta. El hombre entonces clavó su mirada en el protagonista y le preguntó si acaso era otro joven aristócrata aburrido. Le dijo que no le hiciera perder el tiempo y que se largara. Belinda lo interrumpió y le pidió que esperara. En ese momento, el protagonista se presentó como el capitán del grupo de mercenarios Ratat, mencionando el nombre de William al anciano, lo que de inmediato captó su atención. El hombre lentamente giró la cabeza hacia el protagonista, extendiéndole la mano. El protagonista le dijo al anciano que realmente lo había extrañado. El caballero que acompañaba al protagonista preguntó, algo confundido, si ese era el escuadrón de mercenarios Ratat. Incluso Ricardo, otro caballero, se sorprendió, preguntando si no era ese el escuadrón al que solo podían unirse quienes dominaran la mayoría de las armas. Aunque el escuadrón ya no existía, su valentía era tal que, incluso en otro país, cualquier caballero habría oído su nombre al menos una vez. El líder de ese escuadrón era Gillian, el mismo a quien el protagonista acababa de llamar por su nombre. Mientras le extendía la mano, le dijo que había venido a verlo. Inmediatamente, el mercenario lanzó un hacha a gran velocidad, que pasó junto al protagonista, cortando solo sus ropas sin siquiera herirlo. Todos los que acompañaban al protagonista se conmocionaron por lo que estaba ocurriendo. Gillian le preguntó al protagonista si realmente lo conocía. Todos, de forma apresurada, se pusieron en guardia para protegerlo, mientras Gillian le exigía saber qué hacía en su territorio. Belinda, también en guardia, le dijo al protagonista que tenía que alejarse, ya que ese tipo no estaba en su sano juicio. Pero el protagonista le dijo algo a Gillian que llamó profundamente su atención, pues mencionó las palabras castigo eterno y añadió que sabía cómo curar la enfermedad incurable que sufría su hija. Le preguntó a Gillian si ahora tenía ganas de hablar con él. Entonces se nos explica que esta enfermedad causa fiebre alta, hemoptisis y manchas rojas en la piel que florecen como pétalos. Es incurable y se llama así porque quienes la padecen se retuercen en agonía como si estuvieran siendo castigados eternamente. Inmediatamente vemos a la hija de Gillian, que sufre por esa enfermedad. Él se acerca a ella y le pide que se calme. En el interior de la cabaña, Gillian intenta controlar a su hija Rachel, sujetando sus extremidades para que no se haga daño. El protagonista observa la situación, pensando que todavía no era demasiado tarde. Nos relata que en su vida pasada intentó reclutar a Gillian, pero ya no estaba en ese mundo, se había quitado la vida después de perder a su hija, habiendo renunciado a todo. A juzgar por el estado de la casa, parecía que Gillian había gastado todos sus ahorros tratando de curarla, y ahora solo le quedaban sus armas. Rachel, entre lágrimas, le decía a su padre que le dolía demasiado, que simplemente quería que la dejara morir, rogándole que la ayudara. Pero él, por supuesto, le respondía que no podía hacer algo así. El protagonista, mientras se quitaba sus prendas, pensaba que no había tiempo para dudar, era momento de tratarla de inmediato. Pero justo en ese instante, Belinda lo tomó por el hombro. Le dijo que debían regresar de inmediato, que no sabía qué pretendía hacer, pero que no era algo que pudiera resolverse con fuerza. Ni siquiera los sacerdotes habían podido curarla, y esa enfermedad era conocida como una enviada por los dioses. Le preguntó qué planeaba hacer. El protagonista le dijo que podía curarla. Belinda se sorprendió por su respuesta, pero él, mirándola de reojo, le preguntó si no le había dicho que confiara solo en él. Ella, confundida y aún más sorprendida, recibió una nota que él le entregó. Le dijo que debía comprar todas las hierbas medicinales que estaban anotadas allí, sin faltar ni una sola. Al observar la nota, Belinda quedó conmocionada. El protagonista explicó que para los mercenarios que se establecen en un lugar fijo el conocimiento es crucial para la supervivencia.
Aunque el castigo eterno es incurable en ese momento, en el futuro se descubrirá una cura efectiva. Tiempo después, el protagonista ya tenía todos los materiales que le había encomendado a Belinda. Nos explica que ese fue un tema tan popular en su vida pasada que aún recordaba perfectamente cómo preparar la medicina, y que era un método sencillo. El problema era que requería ingredientes increíblemente costosos. Observando una de las hierbas que se encontraba en el interior del saco, la cual tenía por nombre bendición de las hadas, el protagonista comenzó a relatar el proceso de elaboración de la medicina. Se tritura la bendición de las hadas junto con el resto de hierbas, presionándolas. Luego de ello, se añade el resto de las hierbas y se revuelve todo. Después de terminar la elaboración, el protagonista le mostró un frasco a William y le dijo que debía dárselo de beber a su hija. El hombre confió completamente en un desconocido y le dio aquella poción extraña y misteriosa a su hija. Luego de dejarla reposar por unos momentos, se podía notar cómo las manchas en su piel comenzaban a desaparecer y la niña lentamente empezaba a calmarse. Esto sorprendió tanto a William como al resto de los compañeros del protagonista, quienes no esperaban un resultado así. Incluso el caballero escolta del protagonista estaba mencionando que las manchas, y Belinda completó lo que él estaba a punto de decir, estaban disminuyendo. Observando cómo había mejorado un poco la condición de su hija, William preguntó si acaso esa medicina de verdad funcionaba. Pero inmediatamente fue interrumpido por el protagonista, quien le mencionó que al parecer estaba funcionando bastante bien. El hombre, observando al protagonista, le preguntó cómo era posible, ya que ni siquiera el poder sagrado pudo curarla. El protagonista comenzó a relatarle que la fuerza sagrada de los sacerdotes no es todopoderosa y que se basa en estimular la vitalidad y la capacidad regenerativa del cuerpo para vencer la enfermedad. Pero eso no es lo mismo que una cura fundamental. William, mientras temblaba, se acercó lentamente al protagonista y le preguntó si entonces su hija realmente podía curarse. Tomando al protagonista por los brazos y observándolo fijamente, el protagonista le respondió que en 1 o 2 meses, sin lugar a dudas, ella lograría recuperarse. William inmediatamente observó al protagonista sorprendido, y de manera impulsiva, terminó haciendo una reverencia y se colocó de rodillas ante él. Comenzó a preguntarle qué deseaba de él, pues si había venido hasta allí, debía de querer algo. Sin embargo, lo único que le quedaba era ese inútil cuerpo suyo, y si el protagonista le ordenaba que fuese un perro, entonces lo sería, si le ordenaba ser un esclavo, así lo haría. Inmediatamente, el protagonista lo interrumpió y le dijo que no necesitaba un esclavo, necesitaba a William, el verdadero líder del escuadrón de mercenarios Ratat. William inmediatamente lo observó fijamente y comenzó a pensar en qué era lo que esos ojos anhelaban. Observando al protagonista durante un rato, luego se levantó y se sujetó la larga cola de cabello que tenía detrás de su cabeza. Entonces, usando un hacha, terminó cortándola. Esa larga cola de cabello cayó estrepitosamente al suelo, y todos los compañeros del protagonista, al ver la nueva apariencia de William, quedaron completamente sorprendidos. Comenzaron a pensar al unísono que no podía ser, que era una persona completamente distinta a la de hace unos momentos. La expresión de William se veía revitalizada, simplemente por haberse cortado parte del cabello. Pero, por supuesto, esto se debía a que había recuperado las ganas de vivir al darse cuenta de que su hija podía curarse. William, acercándose hacia donde estaban todas sus armas, volteó hacia donde estaba el protagonista y le preguntó si acaso había alguien más con él, alguien que hubiese venido de camino hacia donde ellos se encontraban. El protagonista tranquilamente le respondió que no, que solamente eran todos ellos los que estaban allí. William le preguntaba al protagonista, quien estaba tomando una lanza sujeta a una cuerda, si acaso había alguien que le guardara rencor. El protagonista respondió que por supuesto, y que en el futuro habría más personas así. William, al escuchar esto, le dijo al protagonista que entonces se preparara, y arrojó la lanza con gran velocidad. Este terminó destruyendo parte de la cabaña y se dirigió hacia uno de los árboles cercanos. La lanza impactó en algo oculto entre los árboles. William inmediatamente comenzó a jalar la cuerda para recuperar tanto la lanza como lo que había sido atravesado por ella. La sorpresa fue grande al ver que la lanza traía consigo a una persona, aún con vida, que había sido alcanzada por el lanzamiento. William rápidamente tomó a ese sujeto por el cuello, sujetándolo con firmeza, y le preguntó quién lo había enviado. A pesar de estar agonizando, la persona se mostraba incrédula, preguntando cómo era posible algo así.
Observando al protagonista, William le preguntó qué deseaba hacer. El protagonista mencionó que ya sabía quién los había enviado y que, aunque no lo dijera, lo sabía todo. Mientras se preparaba para desenvainar su espada, dijo que hoy no quería ensuciarse las manos con algo como eso. Pero inmediatamente William detuvo la espada del protagonista. Sonriendo, le dijo que él se encargaría de todo. Apretando con más fuerza el cuello de la persona capturada, se escuchó como un hueso se rompía. Todos sabían lo que había pasado. Luego de eso, William hizo una reverencia al protagonista. Belinda, que había estado observando la situación, no se mostraba del todo conforme. Pensaba que, aunque no había duda en los movimientos del protagonista, se preguntaba por qué se rodeaba de personas tan peligrosas. William volvió a colocarse de rodillas ante el protagonista y lo llamó Su Alteza, el Gran Duque Hinz-Imperdium. Le declaró que, a partir de ese momento, su vida le pertenecía únicamente a él. Al escuchar esto, el protagonista mencionó que con eso había asegurado una pieza crucial para el futuro del plan de reconstrucción del territorio. Sonriendo, le dijo a Gisli que contaba con él desde ese momento. Cambiando de escena, nos encontramos en una cabaña ubicada aparentemente en medio de un pantano. Una persona comentaba que uno de los miembros del escuadrón de reconocimiento había sido eliminado. Otra persona dentro de la cabaña preguntó qué se había dicho, sorprendido por lo ocurrido. El líder del grupo ordenó silencio y que bajaran la voz. Este personaje era el traficante conocido como el Felino Salvaje, y su nombre era Vigo. Uno de los subordinados se disculpó inmediatamente con el capitán. Vigo les mencionó que, según la información recibida de Bernard, con las fuerzas actuales del protagonista ni siquiera serían capaces de localizar al escuadrón de reconocimiento, mucho menos acabar con uno de ellos. Preguntó si el escuadrón era incompetente o si la información estaba equivocada. Una de las personas que había estado en la expedición explicó que, al parecer, William se había unido al grupo del protagonista. Esto llamó la atención de Vigo, quien rápidamente tomó a su subordinado del cuello y le preguntó si lo que decía era verdad. El subordinado, asustado, confirmó que sí, que lo había visto con sus propios ojos. Vigo comenzó a pensar en William y dijo que finalmente su antiguo comandante se estaba moviendo. Un tiempo después, aunque no se nos dice cuánto, observamos cómo William se encontraba conduciendo un carruaje. Belinda, que iba en el interior, estaba aburrida y decía que todo estaba muy apretado. Observando a William de reojo, pensaba que ni siquiera era un comerciante de armas, así que no entendía por qué necesitaba traer tantas cosas, ya que un par de espadas o hachas habrían sido más que suficientes. Por esa razón, terminaron comprando un carruaje adicional. El protagonista, que estaba al frente de Belinda, le mencionó que, de cualquier manera, necesitaban un carruaje para mover a Rachel cómodamente, así que estaba bien. En la retaguardia, en el carruaje principal del protagonista, se encontraban Fergus, Rachel y Ricardo. El protagonista le dijo a Belinda que había lugar para todo y le pidió que por favor aguantara el viaje, ya que lo más importante por ahora era salir del cañón. Comenzaban a adentrarse en el sitio donde se había preparado una emboscada para ellos. Belinda le comentó al protagonista que las personas que los habían estado observando antes debían de haber sido enviadas por la señorita Amelia. Le preguntó si no era cierto. Desviando la mirada, el protagonista admitió que ciertamente podría ser verdad. Belinda le dijo entonces que eso podría ser problemático. Comenzó a explicar que la máscara que llevaba esa persona era el símbolo de los traficantes felinos salvajes, un gremio bastante poderoso en Rifle. Al escuchar eso, el protagonista le preguntó a qué se refería. Belinda le explicó que eran escorias sucias involucradas en toda clase de trabajos ilegales, como contrabando de desviaciones, tráfico de estupefacientes y tráfico de personas. Entre ellos había muchos antiguos mercenarios con habilidades sólidas, lo que los convertía en un gremio oscuro con gran poder. El protagonista la interrumpió y le preguntó cómo sabía tantos detalles y se suponía que solo había estado en el castillo. Nerviosa y desviando la mirada, la chica le respondió que había aprendido un poco antes de llegar al castillo. Luego continuó diciéndole que debía tener mucho cuidado, ya que eran un grupo muy persistente. El protagonista sonrió, lo cual llamó la atención de Belinda, y le dijo que estaba bien, que después de todo tenían a William con ellos. En la parte exterior, el carruaje seguía avanzando.
Desde atrás, se alzaron dos bultos de arena que comenzaron a desplazarse a gran velocidad, alcanzando el carruaje. William notó el movimiento. De entre la tierra salieron dos miembros del grupo de los felinos salvajes, que se lanzaron al unísono para atacarlo. William, que llevaba consigo una pequeña espada y un hacha de una mano, comentó que al parecer habían preparado un ataque sorpresa desde la tierra. Inmediatamente bloqueó sus ataques con sus armas. Rápidamente, le cortó el brazo a uno de los asesinos y con el hacha acabó con el otro. Los cuerpos quedaron en la parte trasera mientras el carruaje seguía en movimiento. Sin embargo, los asesinos no se daban por vencidos. Habían preparado una trampa en la parte frontal del camino, una gran cantidad de troncos estaba a punto de caer sobre el carruaje. Al observar la situación, William preguntó si acaso era una trampa. Mientras Belinda se asomaba, mencionaba que serían atrapados a ese ritmo. Inmediatamente, William desvió el curso de los caballos para evitar ser aplastados por los troncos. Sin embargo, tristemente, estos terminaron bloqueando completamente el camino del carruaje. En ese momento, el protagonista comentó que era un ataque sorpresa, como se esperaba. Observando los costados desde el exterior del carruaje, vieron como múltiples asesinos estaban al acecho, listos para atacar a los que se encontraban dentro. De pronto, la voz de Diego se escuchó en todo el campo, anunciando que el comandante del cuerpo de mercenarios Ratat, William, se encontraba presente. Esto llamó ligeramente la atención de William. Diego, ahora empuñando un pequeño puñal, lo acusaba de ser un cobarde que disolvió el cuerpo de mercenarios solo por su hija. Descendiendo del carruaje, William dijo que no entendía lo que Diego quería decirle. Diego le reclamó que por su culpa había tenido que vivir una vida que nunca quiso, y le preguntó si acaso se había vuelto tan senil que no recordaba a sus viejos camaradas. William se quedó en silencio, observándolo, mientras Diego lo acusaba de fingir no saber, y aunque no quisiera, él lo haría recordar. Entonces, ordenó a sus subordinados que se encargaran de acabar con William. El protagonista le preguntó a William si necesitaba ayuda, pero este le respondió que estaba bien, que parecía que esa persona tenía asuntos pendientes con él, así que solo tenía que descansar un poco. Le aseguró que podía encargarse de todos por sí mismo. Entonces, se preparó con su hacha y, tras un ataque brutal, partió a 4 asesinos en pedazos. A pesar de haber acabado con ese grupo, más asesinos se acercaban hacia William, burlándose de su edad y llamándolo anciano. Sin dudar, William sacó otra arma para bloquear el ataque del primero, al que rápidamente le arrancó el brazo y le quitó la vida con el hacha. El segundo asesino, que venía desde atrás, fue detenido con el puño de William, quien lo partió a la mitad con su hacha. Diego, observando todo, reconocía que la fuerza de William en sus días de mercenario no se había desvanecido. Sin embargo, dio la orden a todo su escuadrón de dispersarse de inmediato. Ordenó a sus subordinados presionar por ambos lados. En ese momento, William montó uno de los caballos que tiraban del carruaje. Los asesinos, confundidos, se preguntaban qué estaba haciendo. William rápidamente desenvainó una alabarda que estaba sujeta al caballo blanco y cargó a gran velocidad hacia donde estaban los asesinos. Estos se pusieron en guardia, listos para enfrentarlo. Pero al tener una alabarda, cuyo amplio rango de ataque los mantenía a distancia, ninguno de los asesinos podía acercarse. La hoja del arma cortaba partes de sus cuerpos como si fuesen mantequilla. Uno de los asesinos dijo que no podía acercarse, mientras otro, con más conocimiento, advertía que debían ir primero por el caballo. Aún así, todos estaban sorprendidos por la forma particular en la que William utilizaba la alabarda, ya que en el lado opuesto al filo, esta estaba sujeta a una soga, lo que permitía a William extender su ya amplio rango de ataque. Mientras tanto, los asesinos caían uno a uno al suelo, sin signos vitales. Belinda, que se encontraba en el carruaje junto al protagonista, observaba con asombro todo lo que sucedía. En ese momento, William se dio cuenta de que uno de los asesinos se lanzaba hacia él desde lo alto, intentando evitar el alcance de la alabarda. Rápidamente, William dejó el arma y tomó un escudo para bloquear el ataque. El asesino incrustó su daga en el escudo y, acercándose, le dijo a William que había arruinado la vida de alguien y, al menos, no debería interferir. Preparándose para lanzar cuchillos arrojadizos, le dijo que él mismo sería quien acabara con su vida.
Mientras se reposicionaba, el asesino lanzó los cuchillos hacia el caballo, acabando con su vida. Esto obligó a William a descender rápidamente para evitar que el animal muerto cayera sobre él. Apenas tocó el suelo, el asesino se lanzó con velocidad para rematarlo, pero William, lejos de sorprenderse, usó su hacha para bloquear el ataque y con el brazo izquierdo, usando el escudo, golpeó al asesino. En ese momento, William le dijo que él no era el comandante del cuerpo de mercenarios Ratat. Estas palabras enfurecieron a Viego, quien, reposicionándose, le preguntó qué significaba eso de que no era el comandante. Furioso, le gritó que dejara de decir tonterías, porque si no era él, entonces ¿quién más podría serlo? William, ahora imbuido de aura en la mano que sujetaba el hacha, le respondió a Viego que había abandonado su pasado, y que ahora no era más que un súbdito del joven maestro Gisl. Este comentario colmó la paciencia de Viego, quien, entre insultos, le juró que se encargaría de acabar con su vida y se lanzó a atacarlo a máxima velocidad. Viego atacaba con todo lo que tenía, mientras William se limitaba a defenderse con su escudo. Durante el combate, Viego le gritaba que, cuando él se fue, el cuerpo de mercenarios se vino abajo, y que por su culpa había perdido su propósito, teniendo que vivir una vida patética solo para sobrevivir. William guardó silencio ante sus palabras, y luego contraatacó. Viego esquivó con agilidad, y respondió con una fuerte patada desde abajo, que destrozó parte del escudo de William, lo que llamó su atención. Viego entonces le gritó que estaba dispuesto a dedicarle toda su vida al cuerpo de mercenarios Ratat, y que, aún así, William lo abandonó todo para convertirse en un simple lacayo de un noble degenerado. Furioso, Viego lanzó múltiples cuchillos arrojadizos, pero William los repelió con su hacha. Sin embargo, ese ataque no fue más que una distracción. Viego aprovechó para acercarse y lanzar un ataque descendente con otra daga. Aún así, William logró esquivar el golpe, y ambos volvieron a enfrentarse cuerpo a cuerpo. Mientras sonreía, Viego pensaba que no importaba cuán fuerte fuera William ahora, ya no era el mismo comandante de los mercenarios de antaño. Mientras él cuidaba de su hija, Viego se había vuelto más fuerte a través de incontables batallas. Confiado en sí mismo, declaró que William ya no era un rival digno. Saltando hacia atrás, se reposicionó cerca de los cuchillos arrojadizos que él mismo había lanzado antes, y con una rápida patada, los envió volando a gran velocidad hacia William. William, utilizando su hombrera, logró repeler los cuchillos, pero nuevamente, el ataque no era más que una distracción. Viego aprovechó la apertura para acercarse rápidamente a él. A pesar de todo, William reaccionó con un rápido ataque con su hacha, pero Viego, usando la misma arma de William como punto de apoyo gracias a su agilidad, se suspendió en el aire el tiempo suficiente para encontrar una abertura en su defensa. «Esto se acabó», gritó Viego con fiereza. En medio del combate se oyó un corte, pero lejos de lo que cualquiera hubiese esperado, William había utilizado aura en su mano para sostener la daga de Viego. Por fin, comenzó a hablar, preguntándole si esa era realmente la razón por la cual quería vengarse de él. Viego quedó sorprendido. William había bloqueado su ataque envolviendo su mano con maná, lo que significaba que no había usado toda su fuerza desde el principio. Pero antes de que pudiera seguir procesando ello, William le asestó un brutal golpe en el rostro con la parte superior de su hacha. El impacto fue tan fuerte que lo lanzó varios metros atrás, hasta chocar contra un árbol, para luego caer al suelo, con el rostro completamente cubierto de sangre. William se acercó lentamente a él y, mirando la daga que Viego había sostenido antes, le dijo que no podía entenderlo. Le preguntó por qué, si tanto deseaba venganza, no había ido a matarlo antes. Viego comenzó a reír, y le respondió que William no conocía toda la historia. Él ya había visto su rostro antes, pero no encontró al comandante del cuerpo de mercenarios Ratat. Solo vio el rostro de un anciano, alguien que ya no valía la pena matar. Con ira, Viego gritó, preguntando dónde estaba el William al que una vez idolatró. William quedó en silencio ante esas palabras. Luego, arrojó el puñal cerca de Viego y le pidió que lo escuchara con atención. Preparándose para desenvainar su espada, le confesó que él también era un cuerpo impulsado por la voluntad de otro, y, en ese momento, sacando su espada por completo, le declaró que le daría a su viejo camarada el honor más grande, el de caer por la espada del comandante del cuerpo de mercenarios Ratat. Al oír esas palabras, los ojos de Viego se llenaron de emoción. Tomó su puñal con fuerza y se lanzó de frente hacia William, gritando su nombre. Viego atacó primero,
pero William lo repelió de inmediato. Diego sonrió. Ese era el momento que había estado esperando durante tanto tiempo. Ambos comenzaron a intercambiar ataques, uno tras otro, sin detenerse. Cada movimiento era esquivado, cada golpe respondido. El patrón se repetía una y otra vez: ataque, esquiva, contraataque. Lucharon así por un buen tiempo, hasta que finalmente Diego cometió un error fatal. William aprovechó la apertura y hundió su espada por un costado del cuerpo de Diego. A pesar de la herida y la hemorragia, Diego continuó atacando, rehusándose a caer, pero en su interior ya sabía que todo había terminado. Pero antes de recibir ese último golpe, William le mencionó a Diego que lo recordaría llamándolo capitán de la 5ª unidad del cuerpo de mercenarios Ratat, e incluso lo llamó por su nombre completo, Diego Bálanos. Las palabras de su antiguo capitán llenaron el corazón de Diego, quien simplemente terminó recibiendo la muerte con una sonrisa en el rostro. Un rato después, se observa el cuerpo sin vida de Diego tumbado en el suelo. William se acercó para recoger su daga mientras observaba a su antiguo camarada. En ese momento, alguien se acercó por detrás y le dijo que había hecho un excelente trabajo. No era nadie más que Belinda, que venía junto al protagonista. Al observar la situación, Belinda comentó que si vendían todo ese botín harían bastante dinero. William, inclinándose un poco ante el protagonista, le dijo que lo había herido más de lo necesario y se disculpó. El protagonista le respondió que todo estaba bien, y al observar a William pensó que era mucho más excepcional de lo que esperaba. El protagonista comenzó a contar que, cuando trabajaba como mercenario luego de abandonar su casa en su vida pasada, escuchaba historias sobre William contadas por sus superiores. Esas historias lo ayudaron a establecer las bases para convertirse en el rey mercenario. Se alegraba de haber actuado rápido, ya que gracias a eso había conseguido un aliado confiable. El protagonista le preguntó a William si recordaba quién era ese hombre. Sujetando el puñal, William le respondió que por supuesto, y mirando al cielo dijo que era un antiguo compañero suyo. Al oír esa palabra, el protagonista también levantó la vista al cielo y se preguntó qué estarían haciendo sus antiguos compañeros, ya que antes de conocerlo debieron haber estado viviendo sus propias vidas. Aún así, con una expresión melancólica, pensó que algún día todos tendrían que regresar. Dejando sus pensamientos de lado, el protagonista dijo que deberían reunir las cosas valiosas de esos tipos, como había sugerido Belinda. Ella respondió que sonaba bien y le pidió a William que liderara el camino rápidamente para recogerlas, a lo que él respondió que no era su subordinado. 2 días después, se encontraban en el territorio de Perdu. Mientras todos observaban el panorama, Belinda comentó que ya casi llegaban. William preguntó si ese lugar era Perdu, y el protagonista le confirmó que sí, pensando que era bueno saber que había un lugar al cual regresar, ya que uno siempre puede volver al sitio del que partió. El protagonista le preguntó a William qué pensaba al ver el territorio por primera vez. Sin saber cómo responder apropiadamente, William dijo que le parecía algo bueno. Giz le preguntó si pensaba que era un montón de basura, y continuó diciendo que las casas eran viejas y que las reparaciones estaban totalmente fuera de discusión. También le señaló los campos a la distancia, que no estaban siendo cultivados, ya que las personas que podían trabajar la tierra fueron enviadas al ejército y obligadas a abandonar sus tierras, que quedaron congeladas durante un tiempo. William comentó que había escuchado que Perdu siempre estaba en guerra con los bárbaros del norte, pero verlo con sus propios ojos hacía notar que la situación era peor de lo que imaginaba. Belinda pensó que tal vez no conocía bien el territorio. Giz le respondió que él se encargaría de resolver todos esos problemas, pero por esa misma razón necesitaba su ayuda. Sabía que sería una larga lucha, y que tenían que eliminar todo lo relacionado con el duque Dulfain, luchando por proteger aquello que una vez dieron por sentado. Con determinación en su mirada, Giz declaró que restauraría su territorio cueste lo que cueste. Mientras se encontraban entrando al territorio, Belinda terminó llamando la atención de Giz y le mencionó si acaso la persona que estaba enfrente no era algo importante, lo cual captó la atención del chico. Él pensó que esa figura no era nada más y nada menos que, mientras observaban a un hombre delante de él, el chico se preguntaba si acaso no era su padre. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love